Bienvenidos. Precedida de una hoja de vida muy brillante en el BID, la doctora Juliana Pungilupi Leiva fue designada directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo personalmente creo que es la entidad más bella dentro del Estado colombiano. Tiene un mandato que es único, que es el de la protección de los niños y las niñas de Colombia, y la Constitución Nacional dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Hemos visto en los últimos tiempos una serie de circunstancias que nos arrugan el corazón a todos los colombianos, por abandono, por maltrato, por abuso sexual, pero también hemos visto que hay una institucionalidad muy importante recogida en el Instituto de Bienestar Familiar. Y esa es ni más ni menos la responsabilidad que tiene la doctora Pungilupi, a quien le damos hoy la bienvenida a nuestro programa. Bienvenida, doctora Juliana. Buenas noches, Juan. Mil gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Qué entidad tan bonita y qué mandato tan grande y qué responsabilidad tan inmensa. De acuerdo, sí, una responsabilidad enorme, pero como usted dice, es una de las instituciones más bellas y la que tiene la capilaridad más grande. Tenemos presencia en todo el país y eso nos hace que tengamos pues el mandato más grande, pero al mismo tiempo la capacidad de respuesta más grande de todas las instituciones del gobierno central. No es culpa de la doctora Juliana y quizás tampoco de su antecesora inmediata, pero se cometió un error, en mi opinión, garrafal con la financiación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Jugaron con los recursos de los niños y se aprobó una reforma que le quitó una fuente cierta de recursos que tenía, que era intocable, y ahora dependen de las vicisitudes del presupuesto nacional. Difícil, le tocó recibir un instituto que no era el instituto boyante y organizado de otras épocas, sino que de alguna manera es un instituto con totuma viendo a ver qué le dan. Sí, sí, es verdad, como todo el contexto de austeridad y de restricción fiscal que estamos recibiendo en el gobierno del presidente Duque, pues el ICBF no está ajeno a ese contexto. El ICBF lo recibimos con un desfinanciamiento, tuvimos que raspar la olla literalmente para cumplirle a los niños, para cumplirle sobre todo a las madres comunitarias, para poder terminar la operación de este 2018 y sobre todo el 2019 todavía tenemos un déficit. Pero estamos pues haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para poderle garantizar sobre todo los servicios de primera infancia y los de protección, Juan, que como usted sabe son los niños que viven con nosotros, a los que no le podemos fallar. Ojalá algún día alguien revisara las grabaciones de todas las mentiras que dijeron asegurando la financiación del ICBF y se la arrebataron. El ICBF y los niños de Colombia tenían esos recursos y aprobaron esa reforma infame, y hoy pasa esto, que los programas de los niños tienen que estar sometidos a que buenamente entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda quieran adicionar unas partidas. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada y hay que mirar hacia adelante y hay que seguir trabajando. El tema de protección, doctora Juliana. Sí. La ley 1878, toda la normatividad sobre la protección de los menores genera en cabeza del instituto una inmensa responsabilidad. Dolorosamente son muchos los niños que no pueden ser protegidos en su hogar, que han perdido a sus padres por distintas razones, cuyos padres, cuyas madres no pueden hacerse cargo de ellos o no han querido hacerse cargo de ellos y están a cargo del ICBF. ¿Cómo va a enfrentar todo este tema de protección? Correcto, como usted dijo, la ley 1878 tenía una finalidad muy buena y era agilizar, que se le pusieran unos términos a los procesos, a que se resolviera la situación jurídica de estos niños, que como usted sabe, cuando ya entran a protección del ICBF se le abre un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, es decir, se determina si pueden retornar con su familia o si se declaran en adoptabilidad. Por muchos años estos niños se quedaron estos procesos se mantenían abiertos y no se resolvía la situación. Y los niños se volvían mayores de edad. Exacto, en el instituto. Y eso hace que se reduzca desafortunadamente los chances de que estos niños sean adoptados. Entonces la finalidad de esta ley sí era muy buena, pero la ley se aprobó sin costearla y eso le está generando unas presiones muy altas al instituto. ¿Se aprobó sin plata? Se aprobó sin plata, y tenemos a los defensores de familia bajo una presión
muy fuerte, porque tiene no solo el defensor, sino que tiene que trabajar con unos equipos interdisciplinarios, es decir, tiene que trabajar con un trabajador social, con un nutricionista y con un sustanciador para resolver estos casos, porque no podemos pues cerrarlos porque sí, sino tenemos que garantizar ir y verificar que las familias de verdad sean entornos protectores, y eso es una logística muy costosa y que toma mucho tiempo, y tenemos que hacerlo responsablemente, y eso cuesta. Y por más que se aprobaron y Función Pública nos aprobó de planta un número pues significativo de defensores de familia, y por eso se amplió la planta del instituto, y eso hay que reconocerlo, no nos dieron estos otros apoyos de recursos humanos, como son los nutricionistas y los trabajadores sociales. Entonces ese es uno de nuestros principales desafíos. Estamos haciendo un plan de descongestión para cumplir los términos de la ley, que los primeros se cumplen ahora en enero, y además nos pone que los existentes se cumplan en enero, pero además que los nuevos empiecen a resolverse en un plazo máximo de 18. Entonces no solo tenemos que descongestionar el stock, sino lo que va entrando. Entonces son unos desafíos muy fuertes, y no queremos incumplirle a la Procuraduría, y esto le está generando una presión muy alta a los defensores de familia. Quienes le hemos dedicado tiempo en la vida a luchar por los derechos de los niños sentimos un gran alivio cuando nombraron a la doctora Pungilupi, porque el ICBF es una entidad a la que muchos políticos le echan el ojo, tienen apetitos políticos porque es una entidad muy grande, que maneja muchos recursos, que está en todo el país, y tal vez la prueba más dura y la más importante en este arranque del gobierno va a ser la redacción del plan de desarrollo, para asegurar esa fortaleza técnica, para asegurar esos programas del ICBF. Doctora Pungilupi, ¿qué es lo que va a proponer el ICBF en el plan de desarrollo? ¿Qué va para los niños de Colombia en el plan de desarrollo? Sí, perfecto. Esa es una buenísima pregunta, y precisamente, como usted sabe, las bases del plan de desarrollo las aprobamos el martes pasado en el Consejo de Ministros y en el COMPES, en el que la directora del DNP pues presentamos las bases del plan de desarrollo. Estamos muy presentes en el capítulo de equidad, y tenemos cuatro apuestas principales. La primera es que vamos a llegar a una cobertura en atención integral de 2 millones de niños, es decir, por primera vez 2 millones de niños en Colombia van a tener atención integral en la primera infancia. ¿Qué quiere eso decir? ¿Niños de qué edad? De 0 a 5 años. De 0 a 5 años se van a proponer llegar a 2 millones de niños. Y atención integral es nutrición, salud, identificación, vacunas, desarrollo motriz, claro. Y todo el tema de lo más importante de talla y peso, control de talla y peso, control de crecimiento. Eso no solo lo va a hacer el ICBF, sino por primera vez vamos a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Educación, porque transición también es parte pues son los niños de 5 años, y muchas veces lo que estaba pasando en transición es que los niños de 5 años solo recibían educación. Y por primera vez la apuesta va a ser transición integral, que quiere decir que el niño en el aula no solo esté pues en educación tradicional, sino que ahí pasen otras cosas, y eso se presentó ahora en Leticia, la ministra lo presentó, es que en el aula pasen otras cosas, que le llegue, se haga también control de crecimiento, se haga también verificación si el niño tiene identificación, se haga temas de vacunas, que pase toda esa integralidad, para que todos los niños de 0 a 5 años tengan esa atención integral. Hay dos momentos cruciales en la vida de los niños en los que el partidor de equidad en la vida se rompe. Cuando nacen, y unos niños en Colombia tienen derecho a todos los micronutrientes, a su nutrición adecuada que les permite desarrollar su cuerpo y su cerebro. Unos tienen derecho, otros no. Y cuando entran a primaria, hay unos que en el partidor escolar arrancan con ventaja porque su transición es integral. Exacto. Entiendo que esto lo que busca es, con la atención integral, buscar que todos, hasta los más chiquiticos, tengan la nutrición completa, y que cuando entren a primaria no haya diferencia entre unos niños a los que los papás les pudieron pagar una transición completa
y los niños a los que los papás no les pudieron pagar una transición integral. Exacto, y ahí hay un tema clave y es el tema en la atención integral, en De Cero a Siempre, que es la política que ya hoy es ley. En la parte de nutrición estamos garantizando el 70% del requerimiento nutricional. En la transición, el programa pues, de PAE no necesariamente llega a cubrir este porcentaje de requerimiento nutricional. Con la transición integral sí se va a garantizar eso. Entonces es un logro muy importante. Le menciono las otras tres apuestas del plan de desarrollo que tienen que ver un poco con esa perspectiva de ciclo de vida que usted estaba mencionando. La siguiente apuesta es la política de infancia y adolescencia, que esa es una de lo que más me apasiona y es continuar esta atención integral. Si bien estamos atendiendo integralmente a los niños de 0 a 5, que sabemos que todo lo que pasa de 0 a 5 pues no se recupera nunca y tiene impactos de por vida, por algo se llama De Cero a Siempre, queremos que de 6 a 18 pase lo mismo en temas de atención integral. Es decir, que los niños no solo estén, porque lo que está pasando es que los niños de 6 a 18, digamos, tienen educación y salud, que son unos derechos básicos, pero no se está pensando en las otras atenciones que necesita un niño para desarrollarse integralmente. Muy importante. El Estado colombiano de alguna manera ha ido protegiendo bien a los niños, pero ha ido abandonando a los adolescentes. Exacto, exacto. Y sobre todo de 0 a 5 se están haciendo unas inversiones porque las inversiones de 0 a siempre son gigantescas. Y de una u otra forma estamos perdiendo esas inversiones si de 6 a 18 no pasa nada y si no se hace lo que yo llamo saturación, que uno necesita atención integral y que haya esta concurrencia de atenciones y sobre todo concurrencia de actores y de instituciones. No sirve que con deportes se esté haciendo unas atenciones de tiempo libre por este lado, no sirve que cultura esté haciendo unas actividades o la misma economía naranja esté apuntando a otros temas. Tenemos que desde una política pública integral todos estar atendiendo y pensando integralmente en los niños y de diferenciar por edades y por géneros. ¿Por qué? Porque el niño de 6 años no necesita lo mismo que una de 14. En 14, por ejemplo, tenemos que hacer muchísimo énfasis en salud sexual y reproductiva. Ese momento de transición tan difícil y en un país en el que ha visto como uno de los más grandes flagelos en la adolescencia es el embarazo no deseado. Tercera apuesta, doctora Juliana. Tercera apuesta tiene que ver con que está muy ligada al tema de la política de infancia y adolescencia, que es la apuesta a la política de violencia contra los niños o la estrategia de violencia contra los niños, que es en últimas lo que va a aportar el ICBF en esta política de infancia y adolescencia. Muy importante, para contener y reducir y prevenir esa violencia. Nuestros televidentes saben, porque yo lo he dicho con franqueza, yo soy partidario de la cadena perpetua para los violadores de menores, yo soy partidario de la pérdida de derechos de los padres que abusan de los menores, yo soy partidario decidido de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores, que un canalla que violó a un menor sepa el resto de la vida que su delito lo va a perseguir. En eso hay que seguir trabajando. Claro, pero en general yo creo que la política o cualquier estrategia debe abordarse de manera integral. Y el punto es, ese es el fortalecimiento del aparato judicial, pero también hay que trabajar mucho en el tema de proyecto de vida, pero sobre todo, y hago énfasis en esto, es en el tema de la familia como entorno protector, porque estamos viendo que los niños nos los están atacando en la familia. O sea, la guerra, creo que ahora la guerra está en nuestros hogares. Y muchos de los agresores son los propios padres, abuelos, padrastros, hermanastros. Y la cuarta apuesta, doctora Juliana, que ya los productores nos ponen a sonar esta música que indica que estamos llegando al final. Y la cuarta apuesta es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que suena un poquito redundante y ya existía, pero es este sistema que aglomera a nivel nacional y a nivel territorial a todas las entidades que son responsables por los derechos de los niños. A nivel nacional, todos los ministerios, y a nivel territorial, las alcaldías y las gobernaciones, que tenemos que funcionar como un sistema articuladamente, y esas instancias hay que consolidarlas, no cada uno que esté trabajando por su lado, ni crear nuevas instancias.
y el ICBF es el ente rector y muchas veces se le achacan al ICBF todo lo que pasa contra los niños, que está bien, feliz de abanderar esa bandera, pero no podemos solos y tenemos que trabajar como un ecosistema que funcione como un Lego perfecto y hay que crear una nueva gobernanza y esa es la apuesta del plan de desarrollo. Es Juliana Pungilupi, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, repito, la institución más bella del Estado colombiano. Encantado de haberla tenido aquí y la seguiremos invitando. Claro. Cuente con nosotros para hacer el acompañamiento de todas estas causas del instituto y para estar en la primera línea de la defensa de los derechos de nuestros niños. Mil gracias, Juan, y aquí estaré feliz de hablar de los niños y de que nos apoyen en esta gran misión. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.